Hola Jonathan, ¿cómo vas? Creería que ya son las 8:10. Entonces, vamos a iniciar un poquito. Esta mañana quedé pensando en cómo hacer el estudio. Con la clase de la mañana, pensamos que nuestro trabajo práctico podría ser un estudio de percepción y ese estudio de percepción se llama realizar un estudio de percepción que nos facilite la creación de un ambiente positivo para volver a la U. Listo, Jonathan, estamos pendientes de ti. Entonces, la idea sería, yo les decía que este estudio era como el yin y el yang, ¿no? Ustedes que no quieren volver y los de la mañana que sí lo quieren hacer. Entonces, seguramente la percepción del estudio puede cambiar un poquito y se puede tornar diferente desde el punto de vista que el criterio de alguna forma también va a demandar una posición específica para el estudio. Entonces voy a compartir aquí un poquito de esto. ¿Qué le pasaría a los demás? ¿Están comiendo? Bueno, en este instante entonces tengo acá una encuesta de percepción. En esta encuesta de percepción, a ver, puedo contextualizar un poquito. Las estudiantes de la mañana dicen que al regreso a clase se le debería poner, no clase a la universidad, se le deberían poner algunos incentivos. Estos incentivos, aparte de que fueran, digamos, premio, visto porcentaje de descuento, puntos, todas esas cosas, debería tener algo más, es decir, un atractivo. Entonces, dentro de estas condiciones, encontrábamos que, bueno, a la palabra positivo se le hizo una revisión de cuál debería ser la palabra adecuada. Y esa palabra adecuada, digamos, se eligió entre un ambiente positivo, propicio, adecuado, agradable y ameno. Votaron, quedó positivo. Faltaría ver ustedes qué opinan con respecto a eso. Entonces, el objeto del estudio, por lo que hay que focalizar primero, es realizar un estudio de percepción que nos facilite la creación de un ambiente positivo para volver a la universidad. Entonces quedó como positivo. Ahí, entonces, encontramos que las variables que estaban dejando para analizar son atributos de imagen que están dentro de lo físico, dentro de lo académico, dentro de lo lúdico, dentro de la comodidad, y mencionaron, por ejemplo, algunas condiciones. Es decir, que debería crearse, por ejemplo, espacios de lúdica, condiciones de aula, actividades interclase, o sea, entre los dos módulos. Pongamos para ustedes sería entre el módulo de 6 a 8 y el de 8 a 10, hacer algún tipo de actividad en medio del cambio, que más o menos contabilizamos como algo así como entre 20 y 30 minutos. Y los servicios universitarios. Dentro de esto, entonces, sale un análisis también de poder identificar calificaciones diciendo que, pues, que la clase presencial es más cercana, que se desarrolla de mejor manera. Ahí les conté lo que ustedes opinaban con respecto a las clases que vieron, tanto la de fotografía digital como radio, como comunicación multimedia. La comunicación directa que se abre entre ustedes mismos y con los profesores
El aprovechamiento de espacios. Entonces hay espacios de descanso, hay espacios para gimnasia, para clases de zumba, de baile. Y en general sentir la cultura, es decir, incentivando que muchas cosas aparezcan para un día poder festejar el festival IUDC. Entonces, eso fue lo que pasó esta mañana. Entonces dice aquí, califique de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el mayor, mayor nivel, perdón, aquí tendría que cambiar. Perdón. Califique de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el mayor, coma. El nivel de percepción de las siguientes condiciones favorables para crear un ambiente positivo para regresar a la U. Entonces, aquí tendríamos condiciones de aula. Contacto directo con el docente, contacto directo con estudiantes, sillas con distanciamiento, facilidades tecnológicas en sitio, facilidades tecnológicas de conectividad híbrida, posibilidad de mayor entendimiento, condiciones de bioseguridad y no supimos decir más. Entonces, sería bueno que ustedes complementaran. Ahora voy a presentarlo en general. Claro que están sin asistir a clase y toca prestar atención a esto a ver cómo solucionamos este estudio. Elementos de percepción, espacios lúdicos para actividades interclase, por ejemplo, la postura de mesas de ping-pong, juegos de mesa, pausas activas, promociones en cafetería. Y el otro sería elementos de percepción, espacios lúdicos para actividades extraclase, es decir, que ustedes pudieran llegar antes de las 4 de la tarde o en las horas de la tarde para poder disfrutar del gimnasio, de las clases de baile, de teatro, de clases de música. ¿Qué opinan? Lo de las actividades a mí me parece interesante, profe. Pero hay que establecer el estudio porque, es decir, deben aportar porque si no, pues imagínense, claro, cuesta trabajo llegar a diligenciar o hacer, a realizar un diseño para poder implementar estos instrumentos de medición, sobre todo que estamos tratando de ajustar una metodología que es para elementos comunicacionales, para poder dar rienda suelta, a ver de qué forma nosotros podríamos tener un estudio previo que nos permitiera de forma posterior hacer una campaña para que la gente, pues digamos, vuelva como con más ánimo a la universidad. Entonces, por eso les pregunto, ¿cómo les parecen los planteamientos de estas variables? Los estudiantes de día decían que eran demasiados, pero yo lo que considero es que no se pueden poner todos dentro del mismo cuadro porque pertenecen a distinta categoría. Entonces, por ejemplo, son condiciones de aula, no los puedo juntar con actividades lúdicas, ¿sí? De pronto, el que sigue, que es espacios lúdicos para actividades interclase, se pueda fusionar con espacios lúdicos para actividades extraclase, es decir, pasar estos de gimnasio a... Es que tengo que salir de acá. Pasar estos de... ¿Aló? A ver si se deja copiar ahí, creo que no. Ah, sí dejó. Entonces sería elementos de percepción. Elemento de percepción. Aquí habría un punto, 2 puntos. Espacios lúdicos o espacios para actividades. Podría llegar a ser como le suena mejor.
Espacios para actividades, profe. Ok, entonces ahí estarían las dos clasificaciones, tanto mesas de ping pong, juegos de mesa, pausas activas, promociones en cafetería, gimnasio, clases de baile, teatro, clase de música. A mí que la tilde me sale francesa, entonces siempre me marca error. Y lo que haríamos sería suprimir esta diapositiva. ¿Qué otros aspectos? A ver, revisemos esta encuesta de percepción. Contacto directo con docente, contacto directo con estudiantes, sillas con distanciamiento, facilidades tecnológicas en sitio, facilidades tecnológicas, conectividad híbrida, posibilidad de mayor entendimiento, condiciones de bioseguridad. ¿Creen que falta alguna? Profe, no, creo que esos son los que habíamos contemplado también ayer, ¿no? De los que habíamos hablado también. Ayer habíamos hablado de... ¿cuáles habíamos determinado acá? Ah, esta no está. ¿Qué le pasó a esta, pues? No, esto no puede estar acá tan atrás. Esto ya es direccionamiento corporativo. ¿Y qué pasó con nuestra clasificación? Pues yo la tengo acá anotada en el cuaderno porque ¿qué habíamos dicho nosotros acá? Habíamos dicho que... Hola, ¿será que la borré? Qué mal. Ah, habíamos hablado de acceso por el lado del transporte, por los horarios, por la puntualidad, por la comodidad. Condiciones de aprendizaje, si era necesario realmente ir a presencialidad, cómo era el aprendizaje virtual, cómo era el aprendizaje presencial, desde el punto de vista de la necesidad, temas de economía, de bioseguridad, de estado de salud y de convivencia. Eso fue lo que dejamos del cuadro pasado nosotros, pero creo que lo tengo acá en mi cuaderno, pero tuve que haberlo borrado seguramente. Entonces, fíjense en la dificultad porque aquí, por ejemplo, digamos que construimos, todavía no hemos definido bien, entonces cómo queda la encuesta de percepción, pero me fui directamente a hacer el diseño de matriz de percepción. Entonces, ahí estábamos hablando lineamientos, ¿cuáles serían? Condiciones de aula, espacios lúdicos, actividades interclase, actividades extraclase y servicio universitario. El problema de esta matriz de percepción es que yo califico cuando percibo cómo está la cosa, pero como no está implementada, entonces toca apenas tocar el tema de la percepción y por eso nos devolvimos y estuvimos identificando la encuesta de percepción para que la gente califique con el dígito siendo 1 o 5 o las distintas variables, ¿sí? El nivel de percepción sobre las siguientes condiciones favorables para crear un ambiente positivo para el regreso a la U. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer con el estudio? Porque, digamos, acá tendríamos para poder implementarlo, determinar cuáles serían las variables y cuál sería la estrategia para poder llegar
con una propuesta de cómo estar, pero yo necesito medir la opinión de la gente. Entonces, porque no es solo lo que nosotros pensemos, es la opinión de todo el mundo. ¿Qué se les ocurre? Mm. ¿Dónde está Café Confianza por acá? Bueno, niños, aporten algo o no aporten, pero bueno, entonces me dicen porque si no, aparte de que llegaron 4, estamos gravísimos. ¿Qué le habrá pasado al resto de la humanidad? ¿Ni idea? Viernes y se fueron a dormir. Bueno, entonces están Sonia. Iván, ¿estás ahí? Sí, profe. Ok. ¿Y Jonathan que dijo que era lo que iba a hacer? Bueno, muy bien. Entonces, perfecto. 3 personas asistiendo. Muy bien. Bueno, yo la verdad voy a darles la teoría y ustedes se encargan de hacer sus pruebas y sus cosas, porque pues como colaborarles para la elaboración del tema, normalmente yo les guío el trabajo, pero les va a tocar cranearse las clases y las grabaciones y mirar a ver cómo presentan la evaluación desde el punto de vista de la creación de la estrategia, porque digamos que no tiene sentido que uno haga todas estas cosas y la gente ni siquiera llegue a clase. Entonces, ahí sí es de verdad que qué decepción. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con todas las herramientas de medición. Nosotros tenemos incluidos dentro de todos estos trabajos lo que se denomina sesiones de grupo y las sesiones de grupo se comparten con psicólogos y con expertos en mercadeo. Estas sesiones de grupo, por lo general, citan a un lugar que hace uso de un recinto que se llama Cámara de GESEL. Nosotros tenemos Cámara de GESEL en la universidad. Es un recinto que tiene una partición en 2 salas. En una sala están los invitados al proceso de digamos, de interacción con las personas que están realizando el evento. Y en el otro lado están los observadores, que media entre las 2 salas un espejo muy grande. Y ese espejo es el que aparentemente para quien está dentro de la sala solamente es un espejo, uy, pero qué espejote y qué cosa, pero detrás de eso lo que tenemos es una sala donde nos están viendo y donde están haciendo grabación. Es una grabación que va orientada, por Parecidas, ejemplo, profe, a las que salen en los interrogatorios de la policía, más o menos así. sí, más o menos así, exactamente. Entonces, eso sirve en investigación de mercados para observar las conductas de las personas que están, digamos, directamente relacionadas con el estudio y uno observa las caras, observa las expresiones. ¿Por qué? Porque en esas sesiones de grupo se dan a conocer, por ejemplo, campañas, se dan a conocer comerciales, se hace la prueba de productos. Entonces, todo el mundo tiene la posibilidad de participar diciendo desde su creencia qué opina frente al producto. Entonces, obviamente, cuando la gente se siente observada, pues lógico que si uno tiene acá a 8 personas que lo están mirando a uno, pues uno adopta una posición que no corresponde. Es decir, uno se intimida y se porta muy bien, uno dice que está rico y está inmundo, pero uno dice que está rico y pues no hace comentarios de pronto sin, como si se siente del lado del cuarto donde es un ambiente íntimo para poder opinar.
De manera que las sesiones de grupo, pues obviamente para realizarlas tienen que tener un número máximo de 12 personas. Para poder fijar la atención de los observadores en toda la gestualidad, en los comentarios, en las cosas que dicen, porque pues ustedes ya saben que la corporalidad también, digamos, transmite información, lo mismo que podría llegar a transmitir la verbalidad. Entonces, ¿qué son esas sesiones de grupo? Son unas sesiones cualitativas y, digamos, por ejemplo, en el objetivo general del proyecto, profundizar en los resultados obtenidos en la primera fase de investigación para entender con claridad el concepto de marca manejado por la compañía, la relevancia y la percepción de coherencia con el discurso de la marca. Entonces, ahí es donde las personas a veces uno les puede presentar textos, les puede presentar contextos. En el contexto uno puede presentar misión, visión, atributos de imagen, puede uno presentar el producto, puede uno presentar todo lo que implica identidad de la compañía para contextualizar a quien va a evaluar. Y de resto, pues a uno lo invitan a observar de qué se trata el producto, el comercial, el mensaje, y se analiza de forma previa antes de poderlo lanzar frente al mercado. ¿Para qué? Para hacer correctivos. Finalmente a uno le sirve esto para hacer correctivos. De pronto a veces uno piensa que un producto es para niños y mentiras que los niños no lo sienten cercano y no lo sienten cercano por el diseño que se ha hecho del empaque o de los acompañamientos del mismo juguete o lo que sea. Igual, productos nuevos que son difíciles de manejar. Yo he visto a Alpina como, entre otras cosas, patina frente a la fabricación de un yogur griego, por ejemplo. Ellos no han podido dar con el yogur griego que les interesa. Es más, yo creo que ya ni les interesa sacar el yogur griego. Estaban en el tema de sacar algo así como similar a panelada y resulta que panelada les cogió ventaja. Esos son los rigores de estar sacando un producto con una investigación previa y con un estudio de percepción muy fuerte. Entonces, para el caso, por ejemplo, de lo que nosotros normalmente hacemos, que ponemos a consideración de las personas que van a esa sesión, el lenguaje con el que estamos hablando, los elementos de percepción de una compañía, el tipo de producción que, por ejemplo, va a salir a nivel de mensaje por redes sociales o por publicidad masiva o por tantas cosas. Finalmente, uno puede poner a consideración de las personas que van al focus group o en las sesiones de grupo todo el material. En el desarrollo hay una metodología. Ustedes también podrían hacer, por ejemplo, sesiones de grupo y no hay necesidad que las hagan de carácter presencial, las pueden hacer de carácter virtual. Con otras personas de otros programas que sí verdaderamente quieren, no me estoy refiriendo a derecho, sino que quieran participar del estudio para dar su posición. Con eso, el resultado nuestro sería un resultado que intentaría ser un poco más general que particular, porque si solo está comunicación allí, pues obviamente comunicación tendría una visión muy corta. No es lo mismo que estén el resto de las carreras. Por ejemplo, los auxiliares de cocina y de todo eso, ¿cómo hacen las clases virtuales? No pueden, les toca ir. Los auxiliares de veterinaria y cuidado de mascotas tienen que ir y además van acompañados de sus mascotas y tienen pacientes y tienen unas grandes actividades en su sede porque pues es imposible peluquear virtualmente a un perro o darle una atención previa supuestamente de ayuda al veterinario donde yo no veo ni al veterinario, ni al perro, ni al gato, ni a nadie y pues puedo tener simuladores y todo lo que ustedes quieran, pero no es tan fácil decirle no a esa experiencia de carácter presencial. Los de psicología están yendo casi todos en todo el tema de digamos, del desarrollo de sus clases porque ellos necesitan contacto directo. Es muy difícil, son difíciles las clases según lo evaluaron los mismos de psicología
Y obviamente, pues las divisiones en cuanto a opinión se dan como una gran cantidad de flores en un jardín. Debe haber muchísimas percepciones. Entonces, hay que ver qué está pasando. Por ejemplo, derecho es una carrera para la que se le va a pedir el registro calificado virtual. Los abogados no entienden cómo, o sea, los profesores no entienden cómo se va a hacer esa carrera virtual. Pero hay ejemplo de derecho en virtualidad, entonces seguramente nosotros vamos a tratar de darle gusto a esta población tan compleja como la ha visto Sonia, que pues finalmente compartir con ellos para tomar decisiones es muy, muy delicado, muy complicado con ellos. Igual se pueden hacer entonces, lo pueden utilizar como recurso para saber qué opinan, pero obviamente tienen que manejar muy bien la reunión, es decir, no tener como hace el focus group más de 12 personas invitadas y adicionalmente muchos observadores y dentro del grupo de ustedes obviamente asignada la responsabilidad. Asignada la responsabilidad de quién es el que dirige la charla, quién formula las preguntas, quién está observando, por ejemplo, solo el lenguaje gestual, quién está analizando lenguaje oral. En fin, ustedes verán qué es lo que más o menos podrían realizar y si las van a realizar o no. Entonces, ¿qué se hace en la primera sesión? Se presenta la compañía. Es una forma de romper el hielo, permite identificar quiénes conforman el grupo objeto de investigación. Se debe aplicar la razón, explicar la razón de la invitación. Entonces, en ese caso, ustedes dirían, comunicación social está realizando un estudio de percepción que tiene como finalidad tal y dicen de qué se trata y queremos saber sobre la percepción que usted tiene de volver a la universidad o no. Usted tendrá sus argumentos. Ustedes definirán, obviamente tienen la posibilidad de grabar, tienen la posibilidad de volver a ver la intervención de estas personas, tendrán que decirles específicamente que todo el mundo tiene que tener la cámara abierta y se dejan claras las normas de juego y las dinámicas. Ustedes determinarán qué será lo que pueden hacer. Cuando uno está evaluando esto, no hay ni respuestas buenas ni respuestas malas. ¿Por qué razón? Porque es percepción y cada persona tiene lícito el hecho de preguntar. Por lo tanto, ahí no hay que, pues es que definitivamente fue muy negativo, fue muy, pues sí nos sirve para hacer el análisis. Todas las posiciones son absolutamente útiles desde el punto de vista de la lectura. La cosa es no llegar al exceso de la situación tan radical. Otra situación que pueden ustedes recibir allí es percepción sobre los asistentes, digamos en ese caso, sobre el tema del estudio. Acá, si yo hubiera citado a analizar el tema de una marca, entonces, por ejemplo, estoy en el tema de belleza. Entonces, ¿qué marcas de belleza conoce usted? Esa podría llegar a ser una pregunta. Todas obviamente orientadas a conocer la percepción que tienen los estudiantes de distintas carreras de volver a clases presenciales. Si estuviera con un producto en particular, como en el caso de las marcas de belleza, obviamente tendría la posibilidad de analizar qué hay en la mente de las personas y qué recuerdan, porque es que las marcas deben generar recordación, eso es para el caso de marca. Entonces, si uno, por ejemplo, en este momento se pone a mencionar marcas de cosméticos, pues la pregunta vale para Sonia porque no creo que Iván y Jonathan, que no está, pues Iván conozca de marcas de cosméticos, ¿cierto, Iván? O su merced si sale y le compra a la novia o a la esposa o... No, pues realmente yo soy más de escoja lo que necesite y yo lo pago, porque no tengo mucho conocimiento y pues mi papá también hacía lo mismo con mi mamá y con mi hermana, pues o sea, miren lo que ustedes necesiten porque pues ustedes se lo van a colocar, ustedes saben sus tonos de piel y sus colores y lo que necesitan, y pues si no es muy caro yo pago, así decía mi papá. Ah, Yo hago muy más o bien. Si menos lo es caro mismo. también, ¿cómo así?
Además que uno no sabe qué es lo importante y qué no, ¿no? Porque yo, pues hasta donde sé, hay cosas como que sí o sí tienen que usarlo. Pues, mi hermano usa unas cosas que para los granitos, como hay cosas que lo hacen es solo porque les gusta. Claro. Entonces, sí es bueno que ustedes elijan lo que se van a poner y pues yo pago. No, pues imagínate. Es que es tan sencillo como esto, que no le va a uno con el color, que esa no fue, que este es mantecoso, que este me da alergia, que este no pinta, que es que este tiene tonos como nacarados y yo lo que quiero es mate y entonces esa brocha no me gusta y esa pestañina no resbala. O sea, tienes toda la razón. Nunca te vayas a meter en camisa de 11 varas porque nadie sabe específicamente qué es lo que puede pasar con una A veces mujer, ni ¿no? una misma da con el tono, da con lo que es, mejor dicho. Pero uno realmente no tiene cómo pelearse a sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo el otro día me compré unas bases que, mejor dicho, me llamaban la negra candela, porque la base la dejé pero súper oscura, oscura, oscura. Por ahí, a trancas y a muchas, me tocó echármela. Porque de aquí a que volví a salir, además iba a perder la basecita, no es muy costosa, es una basecita de Vogue, pero siempre me veía más oscurita de lo que soy y tampoco conviene, entonces no. Pero bueno, la pregunta sería entonces para Sonia. En el caso, por ejemplo, de marcas, ¿qué marcas puedes tú llegar a reconocer desde el punto de vista maquillaje? Más Factor, Mary Kay, Vogue, que fue la que mencionaste, las de Belle, Essica. Yo no uso mucho maquillaje, pero lo que uso más o menos es de esas marcas. Eres docta en la materia, Ana María. eh, Ana María, sí. Hay unos que se llaman Smart. Sí, hay un resto. Entonces, ¿qué pretende uno cuando uno está haciendo ese estudio? Que la gente en medio del estudio suelte la lengüita. ¿Para qué? Porque si uno, por ejemplo, en este caso, yo tomo posición, si yo soy Ana María y estoy haciendo el estudio, yo quiero saber qué hay en la mente de las personas, ¿sí? Entonces, obviamente todo el mundo en plenaria empieza a manejar los conceptos y nosotros, tras bambalinas, a anotar cuáles son los elementos de recordación. Si ustedes quisieran hacer un focus group, por ejemplo, tendrían específicamente que estar muy atentos a lo que dicen las personas. Estas sesiones se graban para poder tener algún tipo de respaldo en el estudio, ¿sí? Esto nos arroja elementos importantes para después poder tomar decisiones. Entonces, si yo quisiera crear, como se planteó, un ambiente positivo para el regreso a la U, pues tendría que ver mi curso tiene algunas inquietudes y ya sabemos cuáles son las inquietudes del curso de ustedes, un poco de seguridad, un poco de horarios, me parece estar viendo a Francis cuando dices que ahora yo trabajo en virtualidad y resulta que me toca quedarme trabajando hasta las 6, o sea que a qué horas llegaría a la universidad, venía a las 7:30, entonces voy a perder la primera clase y no se justifica. Y así muchos conceptos, entonces uno tiene que estar muy atento a lo que dice el grupo para poder saber por dónde orienta las decisiones. Hacer estudios es como anticiparse a tomar una decisión. Entonces, si ustedes definen hacer una sesión de grupo, pues ahí, digamos, el primer concepto sería aterrizar el tema de la presencialidad. ¿Se justifica o no se justifica la presencialidad? Ustedes determinarán cuáles son los temas que van a tratar en medio del estudio y que no se los vaya, o sea, que siempre tengan el control de cómo se hacen las sesiones de grupo. O sea, los estudiantes o los compañeros a ustedes no les pueden manejar la reunión. Ustedes tienen que manejarla, liderarla y siempre llevarla hasta el objetivo final de determinar que todo lo que se haga está orientado, focalizado y la gente pierde el norte muchísimo cuando uno le da la posibilidad de hablar. Y la gente pierde mucho el foco. Entonces, el foco es qué elementos serían los necesarios, indispensables y súper agradables para crear un ambiente positivo para poder llegar nuevamente a presencialidad.
Entonces, en ese orden de ideas, el grupo hará con seguridad menciona todo lo que recuerde, como el nombre, por ejemplo, en el caso. Hará mención a absolutamente todo lo que considere debería tenerse en cuenta. El moderador menciona cada marca que escucha, es decir, ¿por qué se hace esto? Cuando uno está grabando, a veces las condiciones de los micrófonos no son muy buenas, pero la persona que lidera la reunión o el moderador sí tiene un micrófono por acá escondido. Y en ese micrófono por acá escondido, como la grabación va quedando, así nosotros no hayamos escuchado a las personas que están en el estudio, si la primera pregunta era focalizar sobre la recordación de un producto o de una marca, pues lo que hace el moderador es mencionar cada una para que quede grabado y para que quede una evidencia de las marcas que mencionaron, ¿no? La persona, el que es moderador, normalmente no escribe nada, simplemente se está guiando por una metodología, pero por ejemplo, si aquí yo estuviera interactuando con Sonia, entonces Sonia diría, bueno, Ésica, recuerdas a Ésica, muy bien, ¿y cuál otra? No, es que tal vez Vogue, Vogue, y entonces uno hace el ejercicio como si fuera muy natural para dejar la evidencia y que quede grabado y no se vaya a perder nada de los conceptos que están manejando los invitados al grupo. Eso sería la percepción de los asistentes sobre el concepto de marca. En el primer caso sería la percepción del estudiante que regresa a clase. Ese sería el primer foco. Bueno, bien, vamos a ver qué más hay aquí. En la situación número 2 son las relaciones espontáneas. Vamos a recordar la publicidad que vieron. Como yo no la he visto, quiero que me cuenten qué vieron. Entonces, luego vienen preguntas. ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Qué fue lo que menos le gustó? ¿Qué le quitaría a la temática? ¿Qué sobresale de manera positiva? ¿Hay algún mensaje que no se entendió? Y la persona obviamente debe estar respondiendo a las distintas inquietudes. Este no tiene problema, ¿verdad? Una pregunta. Señor. Las personas que se eligen para estas sesiones, ¿necesariamente se les da algún incentivo como para que ellos lleguen más fácil o no es necesario o sí? Bueno, mira, en la vida real les dan incentivos. En la vida real les pagan 50, 60 mil pesos o dependiendo de la sesión, les dan plática. Porque es como reconocer el tiempo que la persona le dedicó a esta temática. En este caso, pues como es un estudio de nosotros para nosotros, es un ejercicio de carácter académico, pues no vale la pena, digamos, dar ningún incentivo. ¿Qué podrían hacer ustedes como, pues en virtualidad? Nada, porque en virtualidad como manda unos regalos a la casa o lo que sea, se vuelve como muy complicado. Ahora, si nos quisiéramos poner una cita en la universidad para mostrar lo que son las nuevas bondades de todo lo que están poniéndole a nivel de tecnología que facilitaría la clase, ustedes sí podrían tener una pequeña atención con las personas. Cuando yo hice 3 veces el capítulo de Café Confianza, los que organizábamos, que eran los estudiantes de comunicación interna y externa, esta profe y los demás cursos, yo me puse de acuerdo con los monitores. ¿Y qué pasó? Fuimos a comer algo. Era muy chistoso porque era el primer Café Confianza sin café, pero por lo menos había confianza. Pero tomábamos gaseosa, comíamos papitas. Hoy en día ya eso no se puede hacer. Pero dado el caso que se llegaran a encontrar en la universidad porque se pusieron una cita, pueden regalar algo que no sea de mucho costo, que vaya empacado y que la persona lo reciba muy cariñosamente y se lo lleve a comer a su casa. Por ejemplo, una bombombún, una, no sé, alguna cosita así que sea llamativa, que no cueste tanto
un ponquecito empacado. No me estoy refiriendo a un chocorramo o a esos que cuestan harta plata, no, a veces hay ponquecitos empacados, cositas que dentro del tema de bioseguridad podrían llegar a ser representativos. Por ejemplo, antes de volver a la universidad, yo hubiera hecho una reunión de sensibilización con los monitores. Los hubiera invitado a todos a la universidad. ¿Para qué? Para que ellos cuenten qué es lo que está pasando con el estudiante, qué es lo que siente el estudiante que tiene enfrente, ¿cierto? Que es una situación de mucho riesgo o que pues no le para bolas y que le da lo mismo que sí o que no, o definitivamente que le da muchísimo miedo porque hay gente que aún cuidándose y sin salir les ha dado un COVID espantoso. Y entonces no vuelven a salir. Y en ese orden de ideas uno dice, bueno, pero esta persona como tan guardadita, ¿cómo se va a exponer? Bueno, fíjense lo que ocurre. Pero para tu respuesta, en el mundo de los negocios sí hay plata que se paga. Se da el dinero correspondiente por la asistencia normal y como les digo, tiene que ser más o menos entre 50.000 o 60.000 pesos y 100.000. Eso es lo que le dan a cada persona. Obviamente los estudios son carísimos porque pues si yo voy a tener 10 grupos de 12 personas, son 120 personas. A razón de 100.000 pesos, no, pues entonces, ¿cuánta plata? Un montón. Entonces, bueno, ahí, pero sí, la respuesta es sí. La respuesta es frecuentemente hacen estas sesiones de grupo y le pagan a uno. O le pagan en especie también, ¿no? Sí, profe, eso te iba a decir porque yo he visto varias veces que dicen, por ejemplo, de tantos años a tantos años o para probar esto, para lo otro, y pagan con cupones o te dan entradas a cine o cosas para el Oxxo y la gente va y lo hace. Exacto, sí, así es. Fíjense que a los médicos hay que pagarles y hay que pagarles muy duro, pero ellos no hacen sesiones de grupo, con ellos se hace entrevista a profundidad. Entonces, cuando yo quiero conocer la opinión del médico tratante para, no sé, porque si es un estudio que tiene que ver con farmacología, es decir, con medicamentos que están dentro de una droguería, pues siempre a veces los medicamentos son costositos y quienes impulsan la venta de ese medicamento fuera de aquello que va a entregar el POS, justamente es el médico. Y el médico a su tiempo le da un valor altísimo. Entonces yo he visto médicos que se transan por darle a uno una entrevista a profundidad, por ahí entre 250.000 pesos y 300.000 pesos. Eso es bastante plata. Pero bueno, suele suceder. Muy bien. Continuando con sesiones de grupo, entonces, por ejemplo, en este tercer punto están evaluando el mensaje y la comunicación. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esta pieza publicitaria? ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Por qué creen que quieren comunicar eso? Es decir, ¿cuál es el trasfondo que hay detrás de la publicidad a presentar? ¿Qué esperan ustedes que la marca haga de forma posterior a que ustedes vean esta publicidad? Porque se supone, pues, que uno normalmente atiende esas cosas, atiende de estos temas, quiere lo mejor. En el caso, por ejemplo, de los animalitos que se pierden y todo eso, que uno hace las campañas y todo, uno quiere saber qué elementos son importantes para que una persona, por ejemplo, encuentre la mascota, para que sea fácilmente adoptable, para que si endurecen las medidas, que si no endurecen las medidas. Bueno, en fin, uno empieza a hacer estudio previo para saber cómo se tratan los temas y cómo se refiere uno pues a todo ese tema de grupo. Bueno, ¿es posible creer en lo que se cuenta esta publicidad? Que lo que cuenta esta publicidad,
Esa es una pregunta cuando uno está mirando opciones de primera mano, es decir, cuando uno está viendo los comerciales por primera vez y dependiendo de los comentarios que uno haga, se modifica la publicidad o no se modifica. ¿Este mensaje tiene importancia para usted? Por ejemplo, ¿el estudio tiene importancia para usted? ¿O es que definitivamente somos lo suficientemente insensibles como para no pensar que todo el mundo tiene una opinión? ¿Sí? Yo creería que todo el mundo quiere opinar, por ejemplo. Imposible pues que no vayan a opinar. Aunque no sé, a veces es difícil porque es que la relación con la universidad es tan fría. La relación, no, ni hablar con los que están, por ejemplo, en séptimo, en sexto, es una relación muy distante. Este tipo de actividades, por ejemplo, se hacen muy chévere para sentido de pertenencia. ¿Qué hacer para que la persona quiera su universidad? Aparte de todo, en este momento, pues está lejos porque pues está en virtualidad, pero aparte de que no la quiere, está en virtualidad. Imagínense lo grave. Entonces no va a querer ir jamás porque va a encontrar argumentos que son totalmente válidos. Si puede recibir las clases así, y así, y así, 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 de esta forma y de la otra, como ustedes dijeron, ¿no? Era preferible no haber ido y haber tomado la clase en virtualidad. Bueno, muy bien. ¿Esta publicidad responde a alguna necesidad? En el caso de la publicidad. ¿Este estudio toca alguna necesidad suya frente al proceso de volver a la U o no? Bueno, la cuarta faceta que se utiliza es la de profundización. ¿A quién creen ustedes que va dirigida esta publicidad? Es para personas como ustedes. ¿A quién podría dirigirse esta publicidad? La quinta tiene que ver en relación con la marca. ¿Recuerdan de quién era la publicidad? ¿Hay alguna información concreta que lo haga pensar en la marca? En fin. Entonces, vamos en una relación con la marca y luego vamos a hacer evaluación de imagen que muestra qué podemos calificar con estas imágenes. ¿Les parece original? ¿Es un mensaje con el que usted se identifica o no? En fin, la entrevista a profundidad se realiza mediante preguntas abiertas, las que pretenden establecer conceptos relativos al posicionamiento de una campaña para encontrar el elemento reputación o posicionar los lineamientos, atributos de imagen que se pretenden proyectar hacia el exterior. Eso en general podría denominarse una campaña de comunicación. De alguna forma, es un método de aplicación personal con la intervención de un entrevistador. Vamos a ver entonces ahora las redes de comunicación. Las redes de comunicación, nosotros las vamos encontrando dentro de la organización, digamos, informales y formales. Esa es una condición. Uno debe estandarizar el proceso al interior de una organización. Uno no puede dejar las cosas como tan libres como para que sea difícil sacar conclusiones. No, se debe focalizar. Se debe decir, esto debe ser así, 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 así. Por eso cuando la gente pone dentro de la organización el tema de las certificaciones de calidad, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí se define un proceso y se define ese proceso que va con una metodología, con unos recursos, con unas cosas, y se define ya, y pare de contar. Bueno, muy bien. Se dice también que el sistema de comunicación requiere de organización y parámetros que estructuren el proceso.
pues eso es un concepto absolutamente válido porque de todas maneras nosotros, así seamos comunicación, increíblemente podemos normalizar o normatizar absolutamente todo y podemos dejar parámetros, y mientras más parámetros haya y mientras más resultados haya, pues para nosotros es mejor porque estamos cumpliendo con unos procedimientos. Finalmente la comunicación es un proceso. Entonces, como tal, todo lo que se da al lado de este proceso también puede denominarse proceso. Encontramos entonces que dentro de todos estos sistemas de comunicación encontramos una parte que es formal, que es la que está diseñada directamente por la compañía y mediante la cual fluye el proceso de información. Entonces, ahí está todo el mundo organizadito. La forma más común para definir el flujo de comunicación es con la ayuda de un organigrama. Este determina movimientos descendentes, ascendentes y horizontales. Entonces, sabemos específicamente que estos elementos nosotros debemos desde algún punto de vista definirlos para revisarlos e identificar cómo son los movimientos. Bueno, muy bien. El primer factor que nos ayuda a organizar la comunicación en una empresa es su organigrama. Porque el organigrama determina que hay unos niveles y determina específicamente que hay rangos de autoridad y determina quién está a nivel de asesoría y quién forma parte del staff propio de la compañía. Esto es realmente una audiencia completamente interna. Entonces, el organigrama nos facilita el entendimiento de la organización. Cuando encontramos una línea punteada, por lo general, hacia una línea estructural, en esa línea puntuada encontramos que hay asesoramiento. Ese asesoramiento puede ser por parte del revisor fiscal, puede ser por parte de algún asesor especializado en la parte de finanzas, qué sé yo, pero bueno, si aparecen dentro del organigrama es porque tienen puesto dentro de la tarea general que las compañías desarrollan. Nosotros, todo lo que tenemos formal fluye mediante, digamos, fluye a nivel de comunicación normatizado por un documento y el documento dice que tratándose de tal o cual proceso, lo que se realiza es primero esto, segundo aquello, tercero aquello y que se saca en copia y que de pronto no se saca en copia. Eso no nos corresponde a nosotros porque esos mapas de procesos son específicamente tareas de administradores y de ingenieros. Nosotros hacemos que la comunicación fluya dentro de una normatividad, dentro de este organigrama, teniendo claro que hay comunicación formal e informal, que hay comunicación horizontal, que hay comunicación descendente, ascendente, circular y transversal. Pero es lo que a nosotros nos compete. De hecho, en cuanto a proceso, que si siguió, que si no siguió, que si le sacaron fotocopia o que si la llevaron en original y copia, que se perdió la copia, eso a nosotros no nos compete. Ayudamos específicamente a que la organización no pierda el tiempo. Ayudamos específicamente a que no, digamos, no se pierda esfuerzo y se pierda plata haciendo doble proceso de muchas cosas. El organigrama define entonces el nivel de jerarquización y uno identifica pues obviamente las líneas de mando, quiénes son los responsables de una gestión, cuáles son los actores que pueden estar supervisando la labor desarrollados por otros y en general encontramos que la mayoría de las comunicaciones de las cuales la empresa deja un rastro internamente son de carácter formal. ¿Cómo fluye la comunicación? Fluye de forma descendente, es decir, de superior a subalterno, y allí encontramos varios tipos de documentos. Entonces, instrucciones de trabajo, la lógica o la metodología para realizarlo, los procedimientos, las políticas, el modelo de cultura organizacional, en fin, todo lo que sea, digamos, descendente, que tiene la finalidad de comportarse de una manera X.
Dentro de esta comunicación formal descendente hay unos beneficios. Esos beneficios que representan para la persona, por ejemplo, la corrección de errores, orientar la gestión, tener una mayor satisfacción en el resultado de la actividad laboral, garantizar un buen clima organizacional. Es decir, de arriba hacia abajo viene un lineamiento, viene una tendencia, viene igual, como igual el direccionamiento corporativo nos dice en qué marco nos movemos. En la comunicación descendente se supone que los que se hacen responsables de la comunicación son los superiores y los de abajo recibimos la información. Se presentan problemas y qué problemas puede haber. Por ejemplo, mensajes insuficientes. En la mayoría de las mediciones organizacionales, uno se da cuenta específicamente que los jefes son los que menos hablan, que son los que creen que uno tiene una bolita de cristal para entender específicamente qué es lo que quieren, que le dicen a uno las cosas de manera incompleta porque o están de afán o están ocupados o tienen la cabeza muy complicada. Y entonces uno como subalterno empieza a tener dolores de cabeza porque igual su jefe le puede llamar la atención porque no identificó, valoró lo que uno necesitaba desde un cargo superior. Entonces puede haber mensajes insuficientes. Puede haber también exceso de mensajes y es otro problema que se da dentro de la comunicación organizacional. Es decir, pueden muchas personas de arriba estar enviando mensajes de forma desorganizada y algunos casos se presentan donde las informaciones son incoherentes, es decir, no existe como un parámetro o una política y entonces uno no sabe a quién creer. Por lo tanto, esas son cosas de comunicación que nosotros sí estamos en capacidad de organizar, de analizar quiénes son los personajes. En todas las compañías hay personas que se salen de contexto, hay personas que definitivamente se toman más atribuciones que otras, eso puede ser negativo. La otra condición que existe es la de desvirtuar el mensaje original. Entonces, ahí vale la pena tener siempre todos los mecanismos que nos permitan a nosotros garantizar que lo que vamos a entregar a nivel de comunicación ni desvirtúa el mensaje y nosotros somos custodios de todo esto que esté pasando. En la comunicación ascendente, esa comunicación es muy enriquecedora porque va de subalterno a superior. Entonces, ¿qué le pasa a ese subalterno y a ese superior? Que el superior conoce qué es lo que está fallando. Y como el que está abajo es el del nivel operativo, el que está abajo es el que cumple órdenes. Cuando uno se da cuenta que hay un proceso que está fallido, en ese orden de ideas uno notifica a su jefe que las cosas no están fluyendo bien. Esto tiene la posibilidad de, si la asume bien el jefe, de poder modificar los procesos, de modificar algunas conductas, de hacer sugerencias de mejora, de hacer retroalimentación de clima laboral y de verificar situaciones que están sin resolver. Entonces, cuando nosotros le comunicamos a un jefe lo que está ocurriendo, si nos presta atención, obviamente, se pueden arreglar muchísimas cosas dentro de la organización. ¿Qué es lo que hace o hacía este concurso? Yo no sé si, pues, me imagino que ustedes lo vieron, de jefe encubierto. ¿Sí lo viste, Andrés? Sí, yo sí vi ese, profe, que el jefe No, se profe, yo no. disfrazaba como si fuera uno de sus trabajadores. Exacto. Obviamente funciona en empresas que son bastante grandes, ¿no? Donde uno nunca se espera que el jefe vaya a estar. Y se Exacto. disfrazaba y pues para ver básicamente como qué trato tenían los empleados, la forma en la que trabajaban y lo que tú decías ahorita, lo que pasa es que las personas cuando se sienten observadas, hacen las cosas de una manera o se relacionan de una manera diferente a que cuando están por sí solas, ¿sí? Exacto. Entonces, es bueno eso porque pues el jefe ve realmente lo que piensan sus empleados, la forma en la que trabajan, qué tan comprometidos están y lo ve de forma natural. Claro que sí. De todas maneras, imagínate lo que enriquece una cosa de estas, uno ver cómo luchan las personas, qué están haciendo verdaderamente,
uno, digamos, no valora estando en un cargo superior. Hay cosas que se dan. El otro día estaba hablando con alguien de audiovisuales de la universidad y estábamos hablando de un procesito ahí que se hizo en la universidad rarísimo, y es que resetearon unos computadores que no han debido resetear, ¿sí? Dentro de eso es el mío, y yo perdí pues la mayor cantidad de información que tenía del programa, y pues el computador era de comunicación básicamente. Y me estaba quejando de eso y estaba contando la historia, y me dice, es que en ese momento hubo unos practicantes del SENA, y esos practicantes del SENA vinieron acá a la universidad a hacer un ejercicio, digamos, como de ayuda en todo lo que es la entrega de equipos, las actualizaciones, poner video BIM, bueno, en fin, todo lo que es esa tarea de audiovisuales. Y se perdió un computador, no fue, se perdió un videoproyector. Ustedes se alcanzan a imaginar cuando llegó el responsable del videoproyector, ¿qué le tocó hacer? Pues antes de que se enteraran, para no perder por todas partes, es decir, perder por el lado del videoproyector, la parte material, pero perder también de pronto el puesto, porque pues él incluso ni siquiera estaba en ese momento presente en la universidad porque se enfermó. Y cuando llegó, se encontró el faltante. Y entonces ahí fue la embarrada, porque le tocó con su propia plática ir y conseguir un videoproyector para reemplazar el que se llevaron. Entonces a veces uno como jefe no sabe qué es lo que está pasando con muchos cargos que son de nivel operativo, que uno no le cuenta la vida, obra y milagros a su jefe, y el jefe cree que todo está fluido y que todo está muy bien diseñado, y mentiras que no. Entonces, esa retroalimentación de abajo hacia arriba es la única que permite reestructurar la compañía. Es la única que le permite hacer a uno reingeniería. ¿Qué beneficios trae esta comunicación ascendente? Prevención de conflictos antiguos y nuevos, solución de conflictos, incremento de la aceptación de las decisiones gerenciales, alineación de los intereses y metas del acto con los de la organización. Muy bien. ¿Cuáles son los posibles problemas? Los superiores podrán desalentar los mensajes de los subalternos, es decir, puede haber incredulidad. No, usted que me viene a echar a mí este cuento, usted cómo me va a hablar de fulano de tal si fulano de tal es un crisol. Y mentiras que hoy estaba viendo, me dice Valentina, oye, ¿tú has visto un video de una señora que trabaja o tiene una empresa de estas de distribución de Claro? ¿También les llegó a ustedes? Sí, profe. Que De los trata esas, mal. no, pero mal, es el pico. Los trata pero a las patadas. Y la están grabando, que es lo peor. Si esta señora es la jefa, o sea, la gran jefa, pues esa gente va a tener definitivamente que retirarse, porque pues no puede seguir en una condición de maltrato de esa naturaleza. Pero si es un mando medio y uno le tiene la grabación a su jefe, imagínense cuando llegue a otros más arriba y diga, vea, es que aquí la gente no produce, o la gente tiene rabia, o la gente daña las cosas por pura piedra, por pura pica, porque esta fulana de tal lo trata a uno como si uno fuera los zapatos de ella, y eso no puede ser posible. Entonces puede ser que en esa ascensión de la comunicación uno le pueda contar a su jefe y el jefe le dé credibilidad a lo que uno está planteando. Podría llegar a ser que no, es decir, que desaliente la información valiosísima que el subalterno le está dando. Uno debería tener más orejas con los subalternos que con, digamos, que con los jefes, porque se aprende demasiado, porque se evidencian los problemas y se pueden arreglar muchísimo más rápido que cuando hay problemas que ya están en un nivel macro, que eso sí definitivamente ya tocaron la cultura organizacional, ya tocaron los temas de reputación, ya tocaron quién sabe qué, en fin.
Podrá encasillarse dentro del efecto de Pigmalión al subalterno que sugiere cambios y modificaciones. ¿Saben cuál es ese efecto Pigmalión? Cuando sale un dedo así grandísimo de parte del jefe y todo el tiempo lo está señalando a uno y le está diciendo que mal, que eso no es así, que es que como siempre, que es que bla, bla, bla. Más o menos la señora del video, pero un poquito más decente. En la comunicación formal también tenemos un rango que es horizontal. Este se da entre compañeros de trabajo con responsabilidad similar por rango, pero diferente por área. Entonces, ahí, digamos, estamos comunicándonos entre iguales. ¿Qué hacemos en esta comunicación? Pues hay una coordinación de tareas, una solución de conflictos, hay creación de afinidad, hay creación de equipos interdisciplinarios que velan por objetivos organizacionales, es decir, hay cualquier o toda suerte de situaciones comunicacionales. ¿Qué trae a nivel de beneficio? Cooperación entre funcionarios de igual rango, entendimiento entre el mismo nivel de responsabilidad, coordinación entre áreas, generación de valor en torno a misión y visión. Profe, ¿será que la puedes devolver, por favor? ¿Cuál? ¿Esta? Al tema de los beneficios. Sí, señora. Aquí está. Este es el beneficio, pues coordinación entre áreas, generación de valor en torno a misión y visión, identidad, que se minimicen, por ejemplo, los inconvenientes. La comunicación horizontal entre iguales es muy competitiva. A veces entre iguales se omite información, por ejemplo. A veces lo que ocurre es que por competencia se deja en mala condición al compañero y no se le cuenta todo o no se hacen las cosas o se hacen, digamos, para brillar unos, pero no para brillar todos. Y esos son los problemas a veces graves que tienen las comunicaciones horizontales. Entonces, es lo que se está planteando acá, rivalidad entre funcionarios, especialización de la función que dificulta la comprensión, exceso de información, falta de motivación. Esos son los principales problemas que surgen de la comunicación horizontal. Bueno, hay redes informales de comunicación. A veces esas redes informales funcionan mejor que las formales. ¿Dónde se dan estas? Por ejemplo, en patrones de interacción basados en la amistad, en la proximidad, intereses compartidos, entre las personas de similar característica o personalidad, conciliación desde el punto de vista profesional. A mí me pasaba algo y es que yo tenía una persona pues muy querida por toda la compañía y esta persona se llama Marina. Marinita era servicios generales de mi compañía. Cuando ella vivía pendiente de todo, porque cuando ella pasaba por cada escritorio, obviamente en cada escritorio oía un chisme y ella tenía el chisme general de la empresa. Pero una persona muy buena, una persona súper, súper querida, muy comprometida, con la camiseta puesta, sumamente fiel, una persona que le daba a uno un respaldo, o sea, así violento que de pronto decía uno, oiga, si Marinita no tuviera las orejas como las tiene, yo no sé qué sería de mi vida. Y a veces cuando había cosas difíciles, como por ejemplo, una vez nos la hicieron los comerciales. Era el cierre del año, se tenía previsto, ya había pasado el 24, se tenía previsto que se hiciera inventario 28, 29
30 y obviamente está de diciembre, ¿no? Y obviamente estábamos esperando que no hubiera trabajo el 31, pues porque se entraba a vacaciones colectivas el día 2 y de ahí eran las 2 semanas hasta que la gente pues tomaba vacaciones de manera simultánea, eran vacaciones colectivas como lo mencioné. Pero no sé qué pasó, todo el mundo dijo, pero ¿cómo vamos a trabajar el 31? A mí normalmente no me ha gustado que la gente trabaje el 31 porque es un día para la familia, es un día donde uno está haciendo muchas cosas, lo mismo el 24, está uno con la cabeza puesta más bien en sus familiares que en, así sea en centros comerciales, así sea echando pata por la calle, lo que ustedes quieran, pero el 24 y el 31 es para uno vivirlo con los que quiere, pero no tener que ir a la empresa a hacer absolutamente nada. Y entonces el expariente, pues él era el gerente general y yo la subgerente, entonces vino el área de ventas y dijo, no, pero es que para salir rápido de ese inventario, pues habría que trabajar para nosotros no perjudicarnos por cualquier despacho o cualquier cosa que se haga, como es el cierre del año, pues deberíamos estar trabajando hasta el 31 de diciembre a mediodía. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que 31 de diciembre a mediodía? Sí, pero pues, ¿cuál es el problema? Yo dije, no, porque la gente es un día donde tiene que estar con su gente y organizando su fin de año, su 31, con sus amigos, con lo que sea, pero ¿qué estamos haciendo ahí? Y entonces yo les dije, ya me los conocía, le dije al gerente de ventas, le dije, ¿y usted qué? ¿Va a venir con toda su patota a ayudar a hacer el inventario? Dijo, claro, nosotros venimos y ayudamos a hacer el inventario. Le dije, estos oídos que se irá a comer el gusano, le van a recordar un día esto es lo que pasó. Bueno, la cosa es que todo el mundo clavado haciendo inventario y haciendo desde los computadores pues los reportes y las novedades y dejando todo listo. Y muy a las 9 de la mañana sale este señor con todo su equipo. Digo yo, ¿y por qué se van? Si no, porque nosotros ya terminamos y como que no hay ventas. Ah, claro, nos hicieron quedar aquí clavaditos a todos los de administración y los de ventas se fueron, ¿no? Ah, tan queridos. Y no la hicieron, nos dejaron allí. Pero cuando había que tomar una decisión de contar eso que era dificilísimo de contar, Marinita era quien sensibilizaba a todo el mundo. Marina se iba de puesto en puesto, así como ella iba de chisme en chisme positivo, porque la Mari era chismosa, pero bien. Ay, sí saben que por ahí nos va a tocar trabajar el 31. ¿Cómo le parece que los del área de ventas dijeron que había que hacer inventario ese mismo día, que porque ellos no se iban a quedar sin producto y nosotros salimos a vacaciones y cuando regresen ya el inventario tiene que haber quedado con todas las novedades y las cosas? Ella se iba adelante, ella se iba en avanzada. Ella contaba primero las cosas más dramáticas y más hartas que había que contar. Ella se encargaba de socializar los eventos. Esas son las ventajas de esa comunicación informal. Ahora, en la comunicación informal a veces hay mayor credibilidad que en la misma formal. Obvio, todo el mundo siempre está tratando, digamos, como de evidenciar la completitud de la información, todo lo que ustedes quieran, pero la comunicación informal tiene lo suyo. La comunicación informal no es tan mala. La mayoría de las personas actuamos dentro de parámetros de comunicación informal y no formal. Le tenemos pereza a lo formal, que es escrito, que es oportuno, en tal día, entregado en tal día, lo que sea. En fin, la informalidad es mucho más, es como un cauchito, ¿no? Ese cauchito que se pone a beneficio y a lo que diga la condición en ese momento. Esta ocurre en lugares como los baños, las cafeterías, los centros de impresión, en lugares donde supuestamente la gente fluye a tomarse un cafecito o hace una pausa o todo esto. Entonces es muy importante entender, aceptar y comprender que la comunicación informal tiene su ventaja. Cumplen con una función de confirmación de mensajes formales,
A veces dicen, uy, no, pero esto sí será cierto, y por ahí dicen, no, yo como que lo oí, yo entré a la sala de juntas y entré a llevar un café y ahí estaban discutiendo acerca de eso, por lo tanto yo creo que esa decisión que se tomó es real. Y pues obviamente se hace para aclarar dudas, para ampliar la información y acelerar, por ejemplo, procesos que muchas veces en la red formal no se da de tal manera, como el ejercicio este que les digo yo, que nos dejaron un 31 trabajando hasta las 4 de la tarde, todo porque los señores de ventas quisieron corrernos el tiempo del inventario antes de. A veces esa comunicación informal contradice el mensaje formal, pues a veces de forma anticipada o equívoca se transmiten cosas y después uno está como medio corrigiendo qué es lo que ocurrió. Igual tiene sus utilidades, afortunadamente. Dice, la informalidad de la relación por filiación o camaradería puede lograr que actividades propias de un cargo se realicen sin protocolos, muchas veces alterando el orden normal de la gestión por simple influencia. En oportunidades es usada la comunicación informal por las gerencias o por los superiores para influir sobre otros de manera informal y por sugerencia de personas del mismo nivel con mejores resultados que los obtenidos con la comunicación formal. Entonces, fluye más rápido que la formal, tiene de beneficio esto. Para el empleado del común es más confiable que las redes formales de comunicación. En algunas oportunidades se propicia el encuentro de grupos de personas que voluntariamente ofrecen su interacción en la solución de conflictos o en el desarrollo de tareas no asignadas. Bueno, y aquí voy a dejar el tema. Bueno, entonces apareció doña Laura, bienvenida. Entonces, Hace rato estoy conectada. sí, lo que pasa es que con la presentación de PowerPoint no alcanza uno a... Juan Sebastián, ¿estás ahí? Estoy, profe. Ah, bueno. Andresito está ahí todo juicioso también. Sonia hasta que se muere del sueño y del cansancio. Está viendo a ver a qué horas es que esta clase se termina para irse a poner esta pijama y enchusparse de una vez. Una de mis perritas ya me está haciendo ojitos y me pega el sueño, profe. Ya duerme acá un montón y Sí, el sueño. que es como los míos que roncan al lado mío. A veces se sienten ellos más que mi voz en la clase es increíble. Bueno, Tati también está muy elegante, pero tiene cara en pijamada. Iván está por allá, eso sí, con una voz muy lúcida. Y Jonathan desde el comienzo dijo que ahorita vengo y no sé qué le pasó. En fin. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar aquí. Lo que sí les recomiendo para el estudio específicamente que van a hacer, porque pues esto corresponde a una temática que es verdaderamente práctica, revisen qué instrumentos y qué metodologías van a implementar desde el punto de vista de medición y pues para hacer el estudio bien interesante. En todo caso, que tengan una feliz noche, que descansen, que coman Gracias, algo. profe. Feliz noche. Feliz noche, que les vaya bien. Gracias. Mucho, profe. Chao, Chao. profe, gracias. Chao.